Bueno, esta mañana he traído, recordemos que estamos hablando un poco de la serie Venga tu reino. Esa es la serie que todavía estamos trayendo. Venga tu reino, recordando la oración modelo que Jesús nos dejó. Padre, venga tu reino. Y dentro de esa serie he titulado este mensaje El reino en 170 palabras. El reino en 170 palabras. Algunos dirán, bueno, voy a contar, pastor, si habla 170 palabras, no se puede demorar más de allí y estarán contentos, ¿cierto? Bueno, solamente eso. Pero no, ya vamos a explicar un poco sobre eso. Porque esta mañana he traído uno de los textos o de los géneros más bien que a mí en lo personal más me gustan, y son las parábolas. Me gustan mucho las parábolas por muchas razones. Los que ya me conocen un poco saben de este contexto. Me gustan las parábolas, uno, porque mi primer mensaje, entre comillas, predicado fue una parábola. Imagínense esta persona que tienen al frente, este servidor, de 11 años, un niño de 11 años predicándole verdad. Tranquilos, que no he empezado a predicar. Yo sé que está ahí, tranquilo, no se preocupe. 11 años, ¿verdad? Frente al salón de clases, llevando una parábola para predicar. Me dieron 5 minutos y empecé con una parábola. Pero ya empezando mucho más adelante, me gustan las parábolas porque en las parábolas encontramos condensadas toda la teología de Jesús. Si uno quisiera, bueno, ¿qué fue lo que predicó Jesús? ¿Qué fue lo que creyó? ¿Cuál era la doctrina de Jesús? La encuentra en las parábolas. Me gustan las parábolas porque las parábolas tienen un lenguaje sencillo, un lenguaje que llega, pero no significa que no son profundas. Al contrario, son muy profundas, porque cada detalle de la parábola cuenta. Cada elemento, cada personaje, cada artículo, cada conjunción cuenta dentro de la parábola. Toda la narrativa que hay allí nos trae un mensaje. Ninguna palabra fue escogida al azar. Toda la ilustración que se hace tiene un significado grandísimo, y es el que nos corresponde a nosotros esta mañana ir estudiando, ir trabajando, ir descubriendo. Por supuesto, las parábolas no es un género exclusivo del Nuevo Testamento. Ya en el Antiguo encontramos algunas de ellas. Tampoco es un género exclusivo de Jesús. En la época se enseñaba por parábolas, pero Jesús aprovecha el género, la metodología, lo hace propio, hace el trabajo que le corresponde y empieza a enseñar por medio de parábolas. Y esta mañana, hablando del reino en 170 palabras, la parábola que yo elegí para este momento fue la parábola titulada, o que hoy conocemos, porque ninguna de las parábolas tienen títulos. De hecho, ninguno de los pasajes que tenemos en la Biblia tienen títulos. Yo he escuchado a algunos predicadores que dicen, bueno, como escribió aquí el autor, el título es no. Esos títulos son posterior, por allá en el año 1500 después de Cristo, el editor bíblico le colocó ese título. Así que Jesús no dijo, bueno, hoy les voy a enseñar la parábola de este nombre. No, eso no. Simplemente empezó a enseñar parábolas. Pero hoy la conocemos como la parábola del trigo y la cizaña. Esa es de la parábola que vamos a hablar en esta mañana. También me gustan las parábolas porque yo voy a decir cosas esta mañana, voy a enseñar cosas, pero también la misma parábola va a decir cosas que yo no voy a decir, pero que usted va a decir, wow, lo acabo de captar. La parábola tiene ese poder de enseñarnos cosas que ni siquiera el predicador tuvo en cuenta, pero que usted por medio del Espíritu Santo puede captar. Así que la parábola es del trigo y la cizaña. Usted con respeto, con amor, esta mañana, dependiendo de,
puede voltear al lado y decir, ¿tienes una cara de trigo o de cizaña? Dígale al que está al lado, tienes una cara de, no sé qué le va a decir, ¿cierto? Ojalá sea, ojalá nadie le toque decir cizaña, ¿cierto? Que cizaña, oh, qué cizañosos ustedes, hola. No, ojalá todos digan, no, tienes una cara de trigo, mejor dicho. No puedes con esa cara de trigo que tienes, ¿cierto? Bueno, de trigo porque da buen fruto y todas las cosas, ¿cierto? No por otra cosa mala. Bueno, pero igual durante el relato nos vamos a poder dar cuenta si somos más trigo que cizaña o más cizaña que trigo, ¿cierto? Esa es una de las razones. Así que, ¿estamos preparados? ¿Listos? Bueno, vamos a ver entonces qué dice el texto bíblico en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, del versículo 24 en adelante. Y ojalá me tocaría decir como dijo Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga esta mañana. Usted tiene que estar muy atento porque cada detalle nos va a hablar. Dice así: Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? El dueño les dijo: esto lo ha hecho un enemigo. Los siervos le preguntaron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él le respondió: no, porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo. Y el último versículo nos dice: dejen que crezcan lo uno y lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero. Vamos a orar para que el Señor nos ilumine esta mañana. Espíritu Santo, en esta hora, oh Dios, pedimos para que nuestros oídos espirituales sean abiertos, nuestro entendimiento abierto a lo que tu palabra nos quiere enseñar esta mañana. Permítenos solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Estamos, Señor, viviendo tiempos convulsos, pero hoy queremos, Señor, ser preparados para este tiempo de retos, de desafíos, de circunstancias, de situaciones complejas, y que sea tu misma palabra la que nos entrene, nos dé las herramientas y los recursos para seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dele ese aplauso al Señor. Muy bien. Hay una regla hermenéutica, es decir, una regla exegética de interpretación que nos ayuda a hacer una correcta interpretación, en este caso de las parábolas. Y es empezar un poquito a estudiar y a descubrir la ocasión de la parábola. Es decir, ¿qué provoca la parábola? La parábola no se cuenta por sí sola porque a Jesús se le ocurrió una gran idea y una gran historia que pudo ser cierta o pudo ser inventada para el momento. No, toda parábola contiene inmerso una ocasión. Y esta parábola gira en torno al comienzo del reino de los cielos. Las parábolas se clasifican, algunas, en la venida del reino, la crisis del reino, porque yo dije, no me perdonaría estar
en una serie del reino y no predicar una parábola del reino, que son muchas. Y otras hablan de los súbditos del reino también. Esta habla del comienzo del reino. Y esta parábola en cuestión va a abordar específicamente el crecimiento y el desarrollo del reino. Es decir, cómo inicia, cómo germina el reino, pero también cómo se desarrolla. Ahora, yo hago una aclaración. Nosotros no pensemos que la iglesia es el reino. Porque yo sé que esta iglesia se llama Nación Reino. Me está hablando de reino. No, estoy hablando de la iglesia en general. La iglesia, aunque no es el reino, sí es una expresión del reino. Y eso es diferente. Pero aquí en el capítulo 13 de Mateo encontramos por lo menos 7 parábolas. Se le ha titulado el discurso parabólico de Jesús, ¿cierto? Porque todo el capítulo lo dedicó a hablar en parábolas. Ahora, tenemos que entender también que lo más probable es que no fue en el mismo momento, no fue en el mismo lugar, porque algunos leen la Biblia diciendo, uy, todo eso pasó ese día, ¿cuántas horas tenía ese día? No, el escritor lo que hace es compilar, ¿cierto? Y decir, bueno, aquí vamos a colocar los discursos parabólicos de Jesús. Y aquí hay por lo menos 7 parábolas en este sentido. ¿Y cuál es entonces esa situación, esa ocasión para evocar esta enseñanza? Bueno, présteme mucha atención. Se empezó a dar en los tiempos de Jesús unos movimientos puritanos sobre los seguidores de Jesús. Es decir, empezaron a relucir los puristas, los que dicen, no, estoy hablando de los discípulos de Jesús, no solamente los 12 apóstoles, sino entre los seguidores de Jesús. Empezaron a discutir, a debatir, bueno, maestro, realmente quienes te siguen deben ser personas probas, personas en una santidad perfecta, en algo que no sean intachables. Y por eso el reino de los cielos debe ser 100% puro, ¿cierto? No debe haber aquí mezclas de nada, nada que nos contamine, porque nosotros somos seguidores tuyos y tú eres el Mesías, tú eres el maestro y tú eres el dueño del reino. En ese sentido, eso hizo que Jesús le contara esta parábola. Ahora, al hacerlo, lo que Jesús estaba haciendo y lo que Jesús estaba predicando es una idea más tolerante del reino. Es decir, nos empieza a hacer un llamado Jesús sobre lo importante que nosotros seamos tolerantes también dentro de la iglesia, también dentro de la familia, también dentro del trabajo, la sociedad. Y cuando yo hablo de tolerantes, que es lo que Jesús estaba empezando a predicar, pues estoy hablando de todo tipo. Miren, en la iglesia uno se encuentra varias cosas. Se encuentra personas que dicen, pastor, pero mire esta persona que es sirviendo, pero usted viera esa vida que tiene, usted viera de dónde viene, usted viera. Claro, y Jesús lo que hace es abrir las puertas del reino. También uno se encuentra, ¿cierto?, que aquellos que empiezan a caminar con Jesús, que empiezan en ese primer amor con Jesús, dicen, pues yo por allá a esos cumpleaños mundanos no volví, porque yo soy muy puro, porque yo soy así reluciente, así que yo no me contamino con ellos. Bueno, allí tenemos que aprender a diferenciar, ¿cierto? Porque uno de nuestros llamados es compartir con nuestra familia, por supuesto. Claro, compartir no significa que nos vamos a contaminar. Pastor, usted dijo que compartiera, dijo el domingo, entonces me ofrecieron de todo y yo tomé de todo. ¿Y cómo quedaste al final? No, eso mejor dicho ni me acuerdo. No, eso no es compartir, ¿cierto? Uno puede estar, reírse, charlar, comer, hacer de todo, pero siempre guardando el testimonio. Pero no significa que vamos, porque hemos escuchado testimonio, la pastora y yo, no, pues yo no quiero ir nunca más a esa iglesia. ¿Por qué?
porque no, a ellos le prohibieron volver a los cumpleaños de nosotros, a las fiestas, a los grados, a todo, así que no volvimos por allá. Pero aquí Jesús estaba predicando esa idea tolerante del reino, dentro de la cual por lo menos, escúchame bien, por lo menos provisionalmente coexistirían el bien y el mal. Así que en la iglesia vamos a tener, entre comillas, porque esa era otra idea que Jesús quería erradicar, los buenos y los malos. Dentro de la sociedad van a estar los buenos y los malos. Dentro de el trabajo, dentro de cada esfera de la sociedad van a estar los buenos y los malos. Así que Jesús trata o procura eliminar desde el arranque del reino esa idea de buenos y malos, porque estaban acostumbrados a clasificar. Ahora, también trata de eliminar y de destacar y de decir, porque lo que quería decir los discípulos en ese momento es: maestro, esa gente que no conoce la ley, es decir, esa gente que no conoce la Biblia, que no conoce tu palabra, hay que eliminarla. Prácticamente o te lo llevas o te lo llevamos, es decir, los malos hay que eliminarlos. Los que no vienen a la iglesia hay que eliminarlos. Los que no leen tu palabra hay que eliminarlos. Y encuentra que probablemente los que provocaron esta parábola muy seguramente eran algunos de sus discípulos. Es decir, los más cercanos a Jesús provocan la parábola, provocan que Jesús cuente este relato y haga esa distinción, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos tenían, escúchame bien, tenían sus propios conceptos de pureza del reino. Esos eran sus conceptos. Dicen amén. Mira, la niña está a eso, dice amén. Yo sé que Macarena está de acuerdo con todo, ¿cierto? No es Macarena, me confundo, es que no les conozco el timbre de voz todavía. Bueno, por aquí anda. Listo. Bueno, muy bien. Mariana, listo. Hola, pero ustedes no le digo. Bueno, ¿eso qué quiere decir? También algo que provocaría la parábola es que ellos debían entender la paciencia de Dios, para buenos y para malos, pero sobre todo para buenos, porque a veces no tenemos mucha paciencia con los que no son dentro de nuestro concepto los malos. Uy, ese no se apega tanto a la Biblia, ese no sigue tanto el concepto. Pero mire, pastor, ¿usted ha visto las historias de esa persona? Usted viera las historias. No, pero si nos bloqueó, no podemos ver las historias. Eso nos tienen bloqueadas, así que no hay forma de ver esas historias. Así que, en últimas, lo que Jesús les estaba tratando de decir y contando es: mire, el reino de Dios es imperfecto. La iglesia es imperfecta. Porque algunos dicen: yo no volví a esa iglesia. ¿Por qué? No, porque me encontré la hermana que es más chismosita. Uy, eso no le puede uno decir nada, porque todo lo cuenta, porque todo lo distorsiona, porque, claro, también en la iglesia vamos a encontrar gente imperfecta. De hecho, le voy a dar una noticia: tienen un pastor muy imperfecto, así que no esperen perfección, ¿cierto? Los que me aman y me quieren con defectos. Lo mismo a la pastora, ¿cierto? Así que el reino está lleno de gente imperfecta. Pero empecemos a trabajar el texto. Ustedes que tanto les gusta leer la Biblia, empecemos a desglosar paso a paso. Dice que Jesús les cuenta una parábola y empieza diciendo: el reino de los cielos es semejante a. Y aquí empieza Jesús, ¿cierto? Casi siempre, por no decir siempre, Jesús en sus parábolas hacía semejanza del reino de los cielos para que la gente pudiera tratar de entender. No es que Jesús nos desglosó el reino, porque era difícil. Y ahora usted puede preguntar: pastor, pero ¿cómo así que el reino en 170 palabras? Todavía no nos ha explicado. Bueno, esta parábola en el original, es decir, en el griego koiné, constaba de 170 palabras, ¿cierto? Ahora no las va a contar usted en su versión, porque su versión es una traducción. Yo estoy hablando en el griego, en el original habían 170 palabras. 170 palabras que Jesús usó para hablar de la semejanza del reino. Es decir, el reino es como, empieza diciendo Jesús, el reino de los cielos es como, y empieza contándonos
a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y allí empieza entonces la parábola que es muy, muy especial para nosotros. Primero, Jesús se toma el trabajo de decir que este hombre consiguió buena semilla. Yo les dije que ningún detalle está puesto al azar, al contrario, todos los detalles están puestos en un momento y lugar adecuado. Y dice que el agricultor, porque nos está hablando de un agricultor, se dio la tarea de conseguir buena semilla. Es decir, la parábola pudo haber dicho que este hombre fue y consiguió una semilla, pero no, fue y consiguió buena semilla. Es decir, tomó el trabajo, el tiempo, investigó, trabajó en el tema y se preocupó por sembrar buena semilla. Ahorita vamos a ver un poco más sobre el tema. Pero no contento con esto, Jesús dice y nos aclara que la sembró ¿en dónde? En su campo. Y ese es un detalle muy interesante. Es decir, el campo del dueño agricultor. Y eso nos empieza a dar luces porque no la sembró en cualquier parte. No la sembró en cualquier tierra. La sembró en su campo. Y mire lo que dice Alex el siguiente versículo, versículo 25. Pero mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña. Aquí vienen elementos mucho más interesantes y la parábola se vuelve mucho más profunda. Dice que mientras dormían los trabajadores. Es decir, el dueño, el agricultor, sembró la buena semilla. Pero ahora hay un suceso inesperado, y es inesperado porque pasó mientras dormían los trabajadores. Mientras dormían los trabajadores, vino un enemigo y sembró cizaña. La pregunta esta mañana es, ¿cuál es nuestra actitud en el reino? ¿Acaso de dormir? Porque aquí todo el desastre, toda la crisis pasó mientras se dormía. Y hay gente que hoy en día anda dormida. Y no estoy hablando de sueño literal, ¿cierto? Porque hay gente que incluso no puede ni dormir. Pero estoy hablando de personas que de pronto frente a ciertos problemas, situaciones, frente a ciertos desafíos, andan dormidos. Mire, esta semana o la semana pasada escuché o había un comentario que decía, uy, usted sabe lo que le pasa a los niños, hablando de los niños, ¿cierto? Cuando lloran mucho, ¿qué pasa después? Se quedan dormidos, ¿cierto? Les da mucho sueño, ¿cierto? Y hay gente hoy en día, hablando de gente adulta como usted y yo, que están durmiendo porque han llorado mucho en la vida. Se cansaron de llorar. Es decir, han derramado tantas lágrimas que ya están dormidos. Y están como anestesiados frente a cualquier situación que pasa. Y allí dice el texto, es que cuando viene el enemigo y siembra cizaña. La pregunta esta mañana es, ¿cómo estás frente al reino? ¿Cómo estás frente a tu vida? ¿Cómo estás frente a las situaciones? ¿Dormido? Y dormido también puede significar esta mañana aquellas personas que no son entendidas en ese plano espiritual, entendidas en cuanto a propósito de vida se refiere, entendidas frente a la voluntad perfecta de Dios y andan durmiendo. No, pues Dios me lleve y Dios me traiga lo que sea, para donde sea y no importa, pero no hay una atención al detalle y andan durmiendo. Y también andan durmiendo porque el Señor nos llama a nosotros a estar vigilantes en oración. Y mantienen más dormidos que orando. Mantienen más desprevenidos que alertas. Porque recordemos la parábola de las 10 vírgenes, era un llamado a estar alerta, ¿cierto? Así que en ese sentido hay gente hoy en día durmiendo. Hay gente hoy en día desprevenida.
Hay gente hoy en día que ni por enterado. Hay gente hoy en día que ni siquiera se da cuenta en qué momento viene el enemigo y siembra la cizaña. Así que es una pregunta personal, ¿cierto? ¿Cómo estás en esta mañana? Pero sigue diciendo, y vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Bueno, muy interesante. Primero porque nos habla de un enemigo. Quien siembra la cizaña no es un amigo, es un enemigo. Ahora, ¿en qué campo sembró el enemigo la cizaña? En un campo ajeno. Ese no era el campo de él. Era un campo diferente. Era otro campo. Era el campo del dueño. Era el campo del agricultor. Era el campo que no le pertenecía a él. O sea que el enemigo lo que hace es sembrar cizaña en un campo que no le corresponde. Y es lo que puede hacer hablando del diablo en nuestras vidas, porque esta vida no le pertenece a él, le pertenece a Jesús, que dio su vida por nosotros. Pero puede venir el enemigo, el adversario, el diablo, a sembrar aquello que no le corresponde a él, porque este no es su campo, pero nosotros a veces le hemos abierto la puerta para que siembre lo que él quiera sembrar. Y dice que vino y nos especifica la parábola qué fue lo que sembró, porque nos pudo haber dicho Jesús, y vino y sembró algo. No, dice, y vino y sembró cizaña. La palabra cizaña en algunas traducciones no se traduce de la mejor forma, porque algunos la han traducido como mala hierba. Pero hilando más profundo en el texto, en el original, en el griego, la palabra cizaña también puede significar hierba venenosa. Hierba venenosa. Entonces podemos empezar a identificar nosotros qué hay de venenoso en nuestra vida que está empezando a germinar y que no nos habíamos dado cuenta porque se sembró mientras dormíamos. ¿Y usted cómo se da cuenta que se sembró mientras dormía? Porque usted dice, no, yo no sé en qué momento yo empecé a hablar diferente. Yo no sé en qué momento yo empecé a decir las cosas que estoy diciendo. Yo no sé en qué momento mi actitud cambió para mal, si yo no soy así. Yo no sé en qué momento empecé a ver las cosas todo con malicia y todo con mala gana, si yo nunca he sido así. Entonces usted se puede dar cuenta hoy, eso fue que el enemigo mientras dormía, mientras estaba en otras cosas, mientras estaba desprevenido, sembró esa cizaña. Yo no sé en qué momento empecé a desconfiar de esta manera de esta persona, de mi pareja, de mis hijos, si yo no era así. Porque dice que sembró una hierba venenosa. Y una hierba venenosa lo que intenta, lo que pretende hacer es traer precisamente maldad, matar, dañar, destruir la buena cosecha que el Señor quiere hacer. Así que mire, dice, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Es decir, que primero estaba la buena semilla y encima de la buena semilla vino la cizaña. Entonces usted puede, eso, wow, ¿cierto? Wow. Eso porque usted empieza a ver cosas que yo ni siquiera estoy viendo esta mañana, porque usted las está empezando a entender, ¿cierto? En el espíritu. Es decir, esa buena semilla que se sembró, estamos hablando de una palabra de parte de Dios, de una palabra que edifica, una palabra sana, una palabra bíblica. Estamos hablando de valores, de integridad, estamos hablando de principios, pero sobre todo estamos hablando de las sagradas escrituras. Sobre eso dice que viene el enemigo y siembra cizaña, ¿cierto? Y entonces usted puede sacar algunas conclusiones hoy sobre eso. Usted puede decir, bueno, me ha enseñado la palabra y me han ilustrado por medio de la palabra. Voy a colocar un ejemplo, pero puede ser cualquier ejemplo. Me han ilustrado sobre que para mí es bendición sembrar en el reino de los cielos.
Eso me ha enseñado la misma palabra. Pero puede venir el enemigo mientras duerme y decir, uy, tú estás dejando tu dinero allá. Uy, tú no sabes esos pastores lo que hacen con eso. Mira, mira la Duster que tiene. Mira, mira, mira. Ah, ¿con qué le habrán echado gasolina esta semana, cierto? Bien, los que se rieron están pensando eso. Es porque, bueno, es porque otra cosa, ¿cierto? Bueno. Y puede pasar, ¿cierto? Eso es un ejemplo muy sencillo, pero puede pasar que haya una palabra de amor, de perdón sobre tu vida. No, mira, perdona la falta del otro. Y viene el enemigo y siembra cizaña y dice, pero ¿cómo vas a perdonar eso? Eso es imperdonable, eso nunca lo vas a perdonar. Y entonces te vas llenando de rencor, de rabia, de odio, de cosas muy negativas, que precisamente lo que hacen es envenenarte. Por eso dice hierba venenosa, ¿cierto? Dice que vino su enemigo y sembró la cizaña. ¿Y qué llama la atención, cierto? Que esto pasa luego que se termina la siembra, y esto sucede durante la oscuridad de la noche. Porque los trabajadores habían terminado su turno, a eso diga usted de las 5 de la tarde, de acuerdo al contexto cultural. Y en la noche, en la oscuridad, en lo oculto, es que viene el enemigo y siembra la cizaña. Así que, ¿qué partes de nuestra vida están en esa oscuridad que permiten que un enemigo venga a un campo ajeno y siembre cizaña, hierba venenosa, ¿cierto? Ahora, muy interesante, muy interesante. Vamos al 26, un momento para ver si estamos en línea. Ok, dice el 26, cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Miren los efectos de la cizaña. Y este versículo me ayuda a definir eso. Uno de los efectos de la cizaña es que al día siguiente, escúcheme bien, al día siguiente no se podía detectar la siembra de la cizaña. Era imposible. Eso no iba a pasar. ¿Y por qué yo digo que no iba a pasar? Porque dice, cuando el trigo brotó y dio fruto. Es decir, en el momento exacto de la cosecha. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? Que alguien puede venir y sembrar cizaña y tú no te estás dando cuenta que te están metiendo cizaña, que te están metiendo semillas malas. Es imposible realmente poder detectar la mala semilla al otro día. Por eso es que nos pasa que nosotros al otro día no nos damos cuenta. Nos damos cuenta cuando explotamos. Nos damos cuenta cuando algo malo sucede. Mire, yo una vez colocaba un ejemplo con un grupo pero este era un grupo de parejas. Y yo les decía, analicemos un limón. Un limón. ¿Por qué del limón no sale zumo dulce? ¿Por qué? Bueno, por las pepas dicen. ¿Por qué más? Porque su naturaleza es así. ¿Algo más? Yo voy a ser más sabio que usted. Yo voy a decir, ¿por qué el limón? Ajá, es muy sabio, ¿cierto? ¿Por qué el limón? Y esa es su naturaleza, eso es su esencia. Quiere decir que cuando usted y yo metemos el gajito de limón en el exprimidor y hacemos fuerza, ¿qué sale? No, ustedes son... Y sale el limón porque en el momento de más presión de nuestra vida va a salir naturalmente lo que nosotros tenemos por esencia. Solo hasta la llegada de la primavera se sabrá que hay cizaña entre el trigo, entre el campo. Solamente en ese momento, solamente en el momento de ser probados, se sabrá si hay más trigo que cizaña. Hablando del fruto, no mientras el crecimiento, ahora sí, tiene aspectos diferentes. No son lo mismo. Y esto parece reflejarse en las palabras de Jesús, porque Jesús muchas veces dijo,
por sus frutos los conoceréis. No mientras crece, no mientras está desarrollando. Por eso aquí estamos hablando del crecimiento y el desarrollo del reino. Pero vamos al siguiente versículo. Dice el versículo 27, entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno, ¿de dónde salió la cizaña? Es decir, según la parábola, los siervos le avisaron del problema. Usted tiene que ser entendido y decir, bueno, aquí hay un problema. Es decir, quien está en una posición de siervo, detecta el problema. Cuando usted no está en una posición de siervo, va a ser difícil disponerse para eso. Y ellos se dispusieron para arreglar, para rectificar, se dispusieron para hacer las cosas diferentes. Y en su conversación con el dueño le preguntan a los obreros, le preguntan los obreros sobre la procedencia de la cizaña. ¿De dónde salió la cizaña? ¿Y por qué de dónde salió la cizaña? Porque ellos en su trabajo solamente habían sembrado buena semilla. Ellos tenían que preguntarse. Y es la pregunta que nos debemos hacer esta mañana. ¿De dónde salió eso que sentimos mal? ¿De dónde sale ese odio que tenemos? ¿De dónde está naciendo ese rencor? ¿De dónde nace la frustración? ¿De dónde nacen las ganas de hacerle mal al otro? ¿De dónde está naciendo la venganza? ¿De dónde están naciendo esos malos deseos que tenemos con las personas, cierto? Así que Jesús empieza a clarificar eso y mire lo que dice el versículo 28. El versículo 28 dice, el dueño les dijo, esto lo ha hecho un enemigo. Los siervos le preguntaron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Esta fue una excelente pregunta. Una excelente pregunta porque le está diciendo, si quiere, maestro agricultor, arrancamos lo que nos sirve. Lo que no está dando la talla, que se vaya. Y algunos piensan en la iglesia así, si no está dando la talla, para afuera. Y resulta que todos tenemos procesos, todos tenemos momentos, todos tenemos etapas, todos tenemos un crecimiento diferente. Algunos más acelerado que otros, unos de pronto más lento, otros un poquito más intermitentes, un día sí, un día no, pero está en su proceso. Y mire la respuesta, versículo 29. Dice, y él le respondió, no, porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo, ¿cierto? Esto no se trata de buenos o malos. Yo sé que muchas veces hemos querido exterminar el mal a como dé lugar. Hemos querido eliminar a los malos a como dé lugar, ¿cierto? Y a veces los malos están dentro de nosotros, entre comillas los malos. Esa es una teoría que nosotros podemos llegar a tener. Pero mire eso, es lo que usted y yo debemos entender, ¿cierto? El arrancar la cizaña podría también arrancar el trigo. ¿Recuerdan el concepto de tolerancia que Jesús estaba enseñando? Es decir, hay buenos, y esto no se trata de puritanismo, no se trata de pureza, no se trata solamente de eso. Hay gente que de pronto, de acuerdo a su concepto, no da la talla. Pero Jesús dice, no importa que no dé la talla, para mí, solamente hasta el momento de la cosecha, es que va a importar por ahora que crezcan juntos. Y dice el versículo 30, dejen que crezcan lo uno y lo otro, ¿hasta cuándo? Hasta la cosecha. Eso nos habla de paciencia y de perseverancia, pero también de amor. Cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos. ¿Para qué? Al final del día, la cizaña no va a servir para nada. Al final del día, la cizaña va a ser quemada. Al final de la jornada, la cizaña no va a tener ni arte ni parte. Al final, la cizaña solamente será basura. Y dice, y que después guarden el trigo en mi granero, porque el trigo produce fruto,
porque el trigo sí sirve, porque el trigo es lo que se necesita de la cosecha, porque el trigo es lo que el Señor va a mirar. Y si quieren ser un poquito más gráficos, Alex, ayúdame con el video tiene algo de audio allí. Quiero graficar muy bien lo que hemos estado hablando esta mañana. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. La pregunta de esta mañana es: ¿cuál es tu contenido? ¿De qué estás hecho? ¿Qué hay más en ti? ¿Más cizaña? ¿Más buena semilla? ¿Qué es lo que contiene tu corazón, tu espíritu, tu alma? ¿Cómo reaccionas frente a las eventualidades? ¿Cómo hablas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo dices? ¿Qué hay en tu corazón y en tu mente? ¿Más cizaña o más trigo? Voy a invitarle que cierren sus ojos esta mañana. Vamos a orar pidiéndole al Señor que podamos meditar. Él, póngase de pie. Y cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, esta mañana queremos, al son de esta parábola, examinar nuestra vida, Señor. No la del otro, porque eso sería cizaña, sino nuestra propia vida. Y queremos revisarla como ese campo que tú nos has llamado a cultivar, cultivar con buena semilla. Y esta mañana, por medio de tu Espíritu Santo, ayúdanos a entender qué está germinando, Señor. Queremos auscultar en lo más profundo de nuestro ser, con la ayuda de tu Espíritu Santo, y ver cosas que de pronto no estábamos viendo. Ver de pronto esas semillas que se filtraron mientras dormíamos. Ver allá en lo profundo de nuestro corazón cuáles son esas motivaciones incorrectas. ¿Cuáles son, Señor, esos deseos impuros? ¿Cuáles son esos pensamientos que no te dan la gloria ni la honra? Esta mañana, Señor, delante tuyo, queremos rendir nuestra vida, Padre. Queremos, Señor, entender de acuerdo a tu voluntad ese propósito, ese desarrollo, ese crecimiento. Y quizás esta mañana, mientras usted leía la parábola, empezó a entender por qué usted no ha crecido más como hijo de Dios, como siervo, como persona, como esposo, como mujer. Quizás lo que está impidiendo ese crecimiento es la cantidad de cizaña. Dice que la cizaña, las raíces de la cizaña se enredan con las raíces del trigo. Y quizás haya que mirar hasta allá de lo que está creciendo en tu vida. Quizás está notando más lo malo, lo venenoso, que lo bueno. Pero también queremos pedirte perdón, Señor, esta mañana si hemos sido juzgadores, hemos querido ser puritanos, hemos querido, Señor, filtrar, clasificar, porque tú nos haces un llamado que lo uno y lo otro es necesario que crezcan juntos hasta el momento de la cosecha. Padre, nosotros, por medio de tu palabra, hoy entendemos que es tu Espíritu Santo sembrando hoy buena semilla en cada uno de nosotros. Y usted dígale al Señor en oración: Señor, dispongo mi corazón, dispongo mi vida, dispongo, Señor, mi espíritu, para que esta buena semilla sea sembrada aquí y se quede.
Y no quiero dormir más. No me quiero dormir en los laureles, descuidando mi campo, descuidando mi territorio, descuidando lo que me diste para administrar. Al contrario, quiero ser entendido, quiero estar despierto. Quiero, Señor, entender los momentos que estamos atravesando. Y el enemigo no podrá venir a sembrar hierba mala, hierba venenosa. Todo lo que crezca en ti tendrá que ser el fruto del reino. El fruto del reino. Dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Señor, permite que hagamos un autoexamen muy honesto, muy sincero de nuestra vida. Quizás este no vaya a ser el momento suficiente para eso. Quizás esta noche, quizás esta semana, quizás una madrugada tendremos que sentarnos a revisar, a examinar qué está creciendo más. Quizás la cizaña también sea la falta de fe en el Señor, la falta de confianza en el Señor. Y estás confiando más en los problemas, en las situaciones, en los malos diagnósticos. Y la cizaña se está llevando todo eso. Está arruinando la cosecha. Hoy queremos depositar toda nuestra fe y nuestra confianza en ti, Señor. Porque tuyo es el reino. El reino te pertenece y nosotros somos tus súbditos. Y queremos hacer bien la tarea, Señor. Esta mañana yo oro por cada uno de los que están aquí, Señor, para que tú los bendigas, pero también para que esa buena semilla quede bien plantada, Señor, en sus corazones. Sé que tú por medio de esta parábola seguirás hablando otras cosas esta semana, estas horas que siguen. Así como cuando tú lo hacías, que enseñabas las parábolas y a ellos les quedaba en su mente otras enseñanzas, otras lecciones. Y tu Espíritu Santo seguía hablando aquello que de pronto tú no nombraste en ese momento. Por eso queremos, Señor, mantener con nuestros oídos espirituales bien abiertos, entendidos a lo que tú nos quieras hablar y mencionar. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Denle ese aplauso.